columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Libro de Santiago, capítulo 5. Hoy estaremos compartiendo los versículos 13 al 18 y este es nuestro penúltimo sermón de la serie. Semana que viene concluimos Santiago y la próxima empezamos Primera de Juan. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 18, y he querido titular este estudio Oración, Alabanza y Aceite. Dice así la palabra de Dios: ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, lo que dijimos a través de la serie de estudios que llevamos en Santiago es que Santiago es una carta muy práctica. Hemos trabajado otras cartas que tienen contenido doctrinal muy profundo, enseñanzas teológicas realmente fundamentales en cuanto a la fe cristiana. Pero cuando miramos la carta de Santiago encontramos muchos consejos para la vida diaria. Muchas de las enseñanzas, al menos a mí mientras las preparaba, me llevaban a cuestionarme mi fe constantemente. Santiago hacía constantemente comparaciones entre aquellos que decían ser creyentes y aquellos que realmente eran creyentes, y cómo el fruto, las obras, la vida determinaba realmente si tenían una fe sincera puesta en el Señor Jesús. Santiago acaba con esas personas que dicen creer en Dios, pero que su vida no anda en sintonía con la fe que profesan. Santiago no comprende, y lo deja claro en su carta, en su epístola, que una fe sin obras sea fe verdadera. Por eso Santiago dice y afirma que la fe sin obras literalmente está muerta. Es decir, profesar fe en Jesús y no vivir como Jesús manda, para Santiago es una fe falsa, es una fe sin sentido. Es como la fe que puede tener un traficante en una favela de Brasil, que tenga a Jesús tatuado en el pecho y que diga que él cree en Dios, porque en su casa le hablaron de Jesús desde pequeño, pero anda traficando y matando. Santiago dice que esa fe no vale. Existe fe cultural. A veces vivimos en países donde lo normal es ser cristiano, donde es difícil encontrar un ateo. Ya sabemos que ahora pues está dándose la vuelta, cada día es más al revés, pero hubo un tiempo que uno parece y se decía: yo nací cristiano porque me criaron en una casa cristiana. Pero no, puedes haber nacido con una idea de que Dios existe. Puedes haber nacido incluso repitiendo algunos rezos que te enseñaron en tu familia, y puedes haber nacido yendo a algún centro religioso 1 o 2 días a la semana, pero eso no significa ser salvo. Santiago claramente dice que si somos salvos, si realmente nuestra fe está en Cristo, esa fe se debe traducir en fruto, se debe traducir en obras. Y por eso se vuelve una carta muy práctica, porque nos define cómo vive realmente un creyente. ¿Dónde tiene el creyente el corazón? ¿Dónde tiene el creyente los ojos? Y es como si Santiago nos está preguntando cada capítulo, cada hoja que pasa, cada folio que adelantamos en el libro es: ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿O eres como esos ricos codiciosos que están pensando: iremos a tal ciudad y estaremos 1 o 2 años y haremos dinero y riquezas? ¿Eres cristiano? ¿O eres como aquellos que creen que hacen su voluntad y Dios ya irá detrás bendiciendo sus proyectos? ¿Eres cristiano o eres de los que hace acepción de personas según si son ricos o pobres, según su país, su cultura, su etnia?
Constantemente Santiago nos dice cómo debería actuar un creyente, cómo debería vivir un cristiano, dónde debería tener su corazón. Y es como que de una manera indirecta nos pregunta, ¿lo eres? De las dos columnas, es como si Santiago dijera eso, de las dos columnas que te planteo, ¿en cuál estás? No en la que quieres estar, no en la que crees que estás, en la que tus frutos dicen que estás. Porque lo que tú digas y lo que tú creas puede ir completamente en oposición a lo que eres. Y al final lo que habla por sí solo son los hechos, son los frutos. Yo puedo decirle a mi esposa que la amo y yo puedo creer que la amo, pero que si la traiciono cada semana no la amo. Y eso es lo que Santiago nos está planteando. Y luego nos empieza a dar consejos sobre la vida, la importancia de no caer en la codicia. Nos habla de la avaricia de los hombres, nos habla de no hacer acepción de personas en la iglesia, de tratarnos a todos con la misma dignidad, nos habla de la sabiduría, nos ha hablado de muchas cosas, cosas prácticas. Y ahora llega un texto en los que nos va a hablar de un tema que ya nos habló. Santiago nos va a hablar del sufrimiento de los cristianos, porque una de las cosas que define a un cristiano es la manera como ese hombre o esa mujer reacciona en medio del dolor. ¿Cómo reacciona el mundo en medio del sufrimiento? ¿Alcohol? ¿Drogas? ¿Hacemos un disparate y luego pedimos perdón? ¿Es que estaba enfadado? ¿Cómo reacciona el mundo en medio del sufrimiento? Grita, golpea, pega, se lastima, se lesiona, se da a los vicios y luego lo justificamos todo con ¿es que sufría? Pero Santiago nos va a enseñar cómo enfrenta el cristiano el sufrimiento. Y a pesar de que van a aparecer palabras que nos vamos a tener que detener un poco a ver cómo, ¿qué es eso de la oración de fe que restaurará al enfermo? ¿Qué es eso de que sus pecados le serán perdonados? ¿Acaso podemos perdonar pecados? ¿Acaso la enfermedad tiene que ver con el pecado? ¿Acaso? Nos haremos preguntas. Pero el tema central que vamos a ver, y es lo que yo quiero que tengamos presente desde el principio, es que lo que Santiago quiere es que dependamos de Dios. Van a ver como vamos a trabajar 6 versículos y en 6 versículos Santiago habla de orar 7 veces. 6 versículos, 7 veces la palabra oración aparece y se darán cuenta como hay iglesias que se centran 20,000 veces más en el aceite que en la oración. Que todas las preguntas que la gente me ha solido hacer de ese pasaje es sobre el aceite y eso es un peligro. Es porque hemos perdido de vista el tema central. Si en 6 versículos Santiago habla de orar, más allá de la confesión de pecados, más allá de ungir con aceite, más allá de otras cosas, si en 6 versículos Santiago va a decir ora, es que el tema central de esta carta es dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Por eso lo importante aquí hoy es no perder de vista el centro del mensaje en los detalles. En los detalles. Es como esas personas que cuando ven las parábolas de Jesús que está enseñando una cosa, ¿recuerdan la parábola del buen samaritano? Eso es una enseñanza central de Jesús, ¿verdad? Sobre amar al prójimo, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús les profirió una parábola que decía, ¿cuál era la enseñanza? Amar al prójimo. Pues hay gente que se queda un año diciendo, ¿qué será el aceite? ¿Qué será el vino? ¿Qué representan las vendas? ¿Qué representa lo que él paga? ¿Qué representa la posada donde lo lleva? ¿Qué representa el carro? Y a veces uno se para a pensar y decir, es una escena para enseñarte una cosa. Jesús no quiere que te pierdas en el carro, ni en la posada, ni el del dueño de la hacienda. ¿Quién representa al dueño de la hacienda? No, Jesús quiere que responder a una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y la importancia de amarlo. Por eso cuando nos perdemos en los detalles, podemos llegar a caer en misticismos y en cosas que no eran el tema principal. Y el tema principal de hoy es depender de Dios. Es más, lo voy a dividir en 3 secciones. La primera, buscando a Dios solos. La segunda, buscando a Dios con los pastores. La tercera, buscando a Dios con los hermanos. Pero los 3 tienen una base, buscar a Dios. Se van a dar cuenta cómo va una progresión. Y lo han visto en el texto. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Sufre? Haga oración. Busque a Dios.
Luego más adelante dirá, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos. Busque a Dios con los ancianos, porque dice, y oren. Y al final dice, confesaos vuestros pecados y orad unos por otros. Pero el tema central de nuestro estudio de hoy es uno: orad a Dios. Pastor, estoy sufriendo, ¿qué hago? Santiago lo dejará muy claro en todo este texto. Ora. Ora. Porque ningún consuelo humano, ningún abrazo de tus amigos, ningunas palabras de tus seres queridos va a servir de tanto como un tiempo en oración con el Padre. Y eso es lo que Santiago nos va a enseñar hoy. Y no quiero que perdamos eso de vista. Así que vamos a entrar en el primer punto de hoy: buscando a Dios personalmente. Buscando a Dios personalmente. Porque hay personas que esta primera parte no la hacen. Quieren hacer siempre cosas con otros hermanos. Con los pastores, con la iglesia, gente que depende siempre de que alguien diga vamos a orar, que depende siempre de alguien que diga vamos a hacer un culto, que depende siempre. Pero lo primero que nos va a decir Santiago es la importancia de buscar a Dios personalmente, de buscar a Dios solos. Versículo 3 empieza así: ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? Hermano, a veces vamos en momentos de sufrimiento esperando que los pastores o los hermanos nos den un consejo que no hayamos oído nunca y que resuelva todos nuestros problemas. Y a veces ves caras de decepción en las personas que vienen, te cuentan una carga que hay en su corazón, que están sufriendo durante una hora y te miran como ahora es cuando el pastor dice esas palabras que lo cambian todo y el pastor te dice, ora. Y tú te quedas como, pero eso ya lo sé yo. Digo, bien, es lo que Santiago también sabe. Hermano, a veces creo que quieren más que la Biblia. Todo el mundo sabe que en los momentos difíciles hay que buscar a Dios. Pero parece que oramos un poco y como la cosa no se resuelve, vamos a buscar a los hombres a ver si hay otra alternativa. A ver si le añado algo a la oración, la cosa cambia antes. Pero Santiago es muy claro: ¿sufre alguien? Que ore. Y en este caso habla de una oración personal, de una oración personal, de orar a solas con Dios, de orar tú mismo con Dios. ¿Quién es el que sufre? Tú, busca tú a Dios. No está diciendo, pon en el WhatsApp, hazte una cadena de oración. No está diciendo, manda un mensaje a 100 hermanos para que todos se pongan a orar por ti. Que está bien, luego veremos la importancia de orar unos por otros. Pero hermano, hay gente que lo primero que hace es correr a los hombres y pedirle a los hombres que ellos corran a Dios por él. Pero Santiago está claro aquí: ¿sufre alguno? Que ore, que vaya a buscar al Padre, que se doble de rodillas en su habitación, que se encierre en su cuarto durante horas y se ponga a hablar con Dios. ¿Creéis que es todopoderoso? ¿Creéis que es bueno? ¿Creéis que os escucha? ¿Creéis que es misericordioso? ¿Creéis que atiende las oraciones? ¿Creéis que está lleno de gracia y bondad? ¿Creéis que quiere lo mejor para vosotros? ¿Creéis que la voluntad para vosotros es buena, agradable y perfecta? ¿Creéis que siempre va a responder lo mejor? ¿Por qué no oramos más si creemos todo eso? A veces parece que no hay sintonía entre lo que decimos creer y lo que realmente hacemos. A mí alguien me pregunta, a veces me lo preguntan, pastor, ¿tú crees realmente que Dios puede preparar un lugar para que vayamos con la iglesia, un lugar amplio? Digo, sí, por eso lo pido, porque lo creo. Creo que Dios puede proveer, creo que Dios puede abrir puertas de trabajo, creo que Dios puede sanar a un enfermo, creo que Dios puede curar el cáncer, creo que Dios puede curar el SIDA, creo que Dios puede resucitar a los muertos y no temo el orar por eso, porque yo creo en lo que la Biblia dice acerca del Todopoderoso. Por eso cuando sufro, la esperanza es Dios, no son los hombres. Porque de lo que la Biblia me dice de los hombres es que son débiles. Lo que la Biblia me dice de los hombres, aunque sea de mi madre que me quiere mucho, o de mi esposa que quiere lo mejor para mí, me dice que son limitados, que no pueden todo, que hay cosas que no pueden resolver, que algunos ni pueden con sus luchas, pero que hay una fuente que sí todo lo puede. Y a veces voy a cargar a los hombres con cosas que solo puede hacer Dios.
No digo que no nos apoyemos y llegaremos a eso, los unos a los otros, pero hermano, los unos a los otros no es el primer paso para Santiago. El primer paso para Santiago es tú y Dios. Santiago deja los unos a los otros al final de la lista. Santiago establece un orden, tú y Dios. Estás muy mal, ve a los pastores, son tus guías. Y si también puedes ir a la iglesia, pero el primer paso es tú y Dios. No 10 minutos, tú y Dios. Hay ejemplos en la Biblia de esto. Por ejemplo, la oración de Manasés en el cautiverio, segunda de Crónicas 33, 12 y 13 dice: cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios. Mira lo que ha dicho Santiago: ¿sufre alguno de vosotros que haga? Mira qué hizo Manasés cuando estuvo en angustia. Imploró al Señor. Imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y Manasés disfrutó de la compasión de Dios. Oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Y entonces Manasés supo que el Señor era Dios. ¿Cuándo lo supo Manasés? Cuando Dios tuvo compasión de él. Hermano, Dios no tenía que tener compasión de Manasés, porque si lees lo que Manasés había hecho, había fallado a Dios. Manasés estaba esclavo por su pecado, había sido llevado cautivo por su pecado. Manasés había dado la espalda al Señor y estaba pagando las consecuencias. Pero nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso. Él estaba pagando la justa paga de sus actos, pero decidió humillarse e implorar al Señor en medio del sufrimiento. Y Dios no respondió con una espada cortándole la cabeza. Dios respondió con misericordia. Y lo libró del cautiverio y lo llevó nuevamente a Jerusalén. Y ahí Manasés supo, realmente Él es Dios, Él es bueno. Pero en su angustia oró al Señor. Hay varios salmos así. Salmo 102, 17. Él ha considerado la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria. Los menesterosos, los que sufren, los que están afligidos, dice el salmista que Dios considera su oración. Y Dios no desprecia su plegaria. Salmo 18, 6. En mi angustia invoqué al Señor. En mi angustia no me fui al bar a tomar unas cervezas. En mi angustia no me fui a los vicios. En mi angustia no me fui a pelear con alguien porque estaba tenso. En mi angustia invoqué al Señor. Y clamé a mi Dios. Y desde su templo oyó mi voz. Y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Hermano, como busques en tu angustia a los hombres, los vicios, el entretenimiento, la angustia no se va a pasar. Si en tu angustia vas a jugar un rato a la Play, si en tu angustia te vas a embriagar, si en tu angustia vas a cometer un pecado cual sea, si en tu angustia te metes 10 horas de película, si en tu angustia te atiborras a comer, si en tu angustia lo que sea, es un parche. Cuando pase el efecto de lo que has hecho, 10 minutos después, la angustia estará ahí, pero en tu angustia invoca al Señor. Y verás que quizá lo de fuera no cambie, pero Él te dará fuerza, pero Él te sostendrá y encontrarás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no da el alcohol, una paz que no dan las drogas, una paz que no dan los hombres, ni los hijos, ni los nietos, ni el esposo, ni la esposa. Una paz que solo encontramos en Cristo. Cuando los discípulos vieron la tormenta, no avisaron a los otros discípulos, avisaron al Señor. Porque ni el barco podía hacer algo, ni Pedro podía hacer algo, ni Juan podía hacer algo, pero Jesús podía hacer algo. Y en el momento de angustia de esos discípulos llenos de miedo y de temor, Él se levanta y trae bonanza. Porque nuestro Dios es el Dios que calma las tempestades. Pero en medio de la tempestad, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, invoca al Señor. Invoca al Señor.
En segundo lugar nos dice, ¿está alguno alegre? Que se olvide de Dios. No, que cante alabanzas. Hay algo hermoso aquí, hermano. En lo malo busca a Dios y en lo bueno sigue buscando a Dios. Porque hay gente que solo busca a Dios cuando llega la deuda. Hay gente que solo está firme en la iglesia cuando está en paro. Hay gente que solo está firme en la iglesia cuando está al borde del divorcio. Hay gente que solo está firme en la iglesia cuando está enfermo. Pero cuando la cosa va bien, puerta otra vez a la diversión. Pues no, en la angustia invoca y en la alegría cántale porque ha sido bueno contigo. Pero en todo tiempo busca al Señor. Ese es el centro de este primer punto. Hay un llamado en la Escritura a cantar a nuestro Dios. Primera de Crónicas 16:9, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas. Es más, este texto nos enseña que debe contener una alabanza. La alabanza no debe contener bésame, tócame, abrázame, ven a visitarme, ven mañana, ven por la noche, te adoro. No, la alabanza es contad sus maravillas. Habladle a Él, no hablad de vosotros en la alabanza. La alabanza no es para decirle a Dios cómo me siento. La alabanza es para cantar sobre Dios. En la oración yo le expreso mis sentimientos. En la alabanza yo canto de Él. Yo canto de sus maravillas. Hemos cantado el poder de la cruz. Eso, si lo pones en el púlpito, le quitas la melodía y le añades unos textos bíblicos, es un sermón. Porque es lo que buscamos hacer en Caminando por Fe. Que las alabanzas sean predicaciones cantadas. Hablen de Dios y que en ningún momento tú seas el centro del culto. Porque en ningún minuto, mientras estás aquí dentro, tú eres el centro. Él es el centro desde que entramos por esa puerta hasta que salimos. Es más, sigue siendo el centro cuando vamos para casa. Él debe seguir siendo el centro. No es alabanzas aquí y Rihanna y Maluma en el coche. Hay que seguir cantando sus maravillas. Sobre todo los que tenéis una hora de camino, tenéis mucho tiempo de cantar. Hermano, no es un rato para Dios y otro rato para mí. Dale todo a Dios, hermano. Dale todo a Dios. Creo que no estamos tan bien espiritualmente como para ir compartiendo tiempo. Una vez alguien me dijo, ¿por qué tú nunca escuchas música secular? Y le dije, no tengo tiempo. Digo, puedo escuchar 4 o 5 canciones al día, no escucho mucha música. Si encima de las 4 o 5 que escucho no me hablan del Señor, todo lo puedo, pero no todo me edifica, no todo me conviene. ¿Qué me aportan esas letras? ¿Qué me ayudan a cambiar? ¿Qué me ayudan a ser más santo? ¿Qué me ayudan a mantenerme firme en la fe? Pero si me pongo 4 alabanzas, sí, me recuerdan que Él es santo, que me ama, que Él es bueno, que Él es digno, y me edifican y me ayudan a estar pensando en cosas eternas y no en las cosas de esta tierra. Ahí tienes el motivo. No te tengo que decir es pecado. Hay suficientes motivos para decirte por qué prefiero llenar mis oídos del Señor que de cualquier otra cosa. Parece que si no ves un versículo que pones pecado te apetece hacerlo. No hay ningún versículo que diga es pecado esnifar coca. Pero Dios nos ha dado sabiduría. Hay gente que corre buscando, cada vez que te preguntan, ¿esto es pecado? Y tú le dices, mira, no hay un versículo que lo diga. Ah, bien. A mí hay un montón de gente que me escribe diciendo, ¿sabes qué? No hay ningún versículo que prohíba masturbarse. Y yo le digo siempre lo mismo, no hay ningún versículo que prohíba drogarse. Vamos. No, pero eso es una tontería, lo que me estás diciendo también. Le digo, pero hay un montón de versículos que hablan de inmoralidad. Hay un montón de versículos que me hablan de que no estamos en la carne, sino en el espíritu. Hay un montón de versículos. Yo siempre lo remato así, digo, lo que te voy a decir es que hay un versículo que dice, ya sea que comas y bebas o hagas cualquier cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Y si tú eres capaz de masturbarte para su gloria, cuéntamelo. Porque no he encontrado a nadie que lo pueda hacer pensando en el Señor. Es así de sencillo. No necesito un versículo para todo. Tengo principios que me ayudan a saber decidir en mi vida. El principio que tenemos aquí es que Dios debe ser el centro en el sufrimiento y en la bonanza. Debemos cantar a Dios siempre. Salmo 95:2. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos. Vengamos con acción de gracias, hermano. ¿Cuánta gente viene por esa puerta solo reclamando ante Dios, solo con queja ante Dios? Y deberíamos entrar por ahí con acción de gracias, simplemente por el hecho de que entres, simplemente porque eres salvo, simplemente porque lo conoces. Es más, déjame terminar este primer punto con esto.
Cantar es una marca de los que están llenos del Espíritu Santo. Hermano, alguien lleno del Espíritu Santo no queda con los amigos para cantar la última de Justin Bieber. Pero alguien lleno del Espíritu Santo, te voy a decir qué hace. Efesios 5, 18, 19. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y mira justo después lo que pasa. ¿Qué pasa cuando soy lleno del Espíritu? Mira lo que dice Pablo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Dime tú, si alguien lleno del Espíritu Santo, lo único que no tiene ganas de hacer es cantar al Señor. Háblame de tus mejores momentos en la vida espiritual, de los momentos de más fervor, de los momentos en los que mejor has estado, y dime cuánto cantabas, cuánto querías alabar, cuánta música cristiana escuchabas, cuánta Biblia leías. Si te das cuenta, todo lo demás empieza a llegar cuando tu vida espiritual se apaga. Por eso tenemos una orden, sed llenos del Espíritu Santo. No es una cosa que se hace un día, tal y como está escrito aquí, es una orden que hay que hacer siempre, hermano. Hermano, cada día debemos llenarnos del Espíritu Santo. No estoy diciendo que el Espíritu Santo venga en medidas, el Espíritu Santo ya está aquí. Efesios 1 dice que en el momento que creímos el mensaje del Evangelio fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero lo que Pablo está diciendo cuando se refiere a ser llenos del Espíritu Santo es que cada día le entreguemos más nuestra vida a Dios. Es, en pocas palabras, sométete al control y al gobierno de Dios en tu vida. Es doblar tus rodillas cada día y decirle al Señor, soy tuyo, llenarte de su palabra, llenarte de alabanza, llenarte de oración y doblarte ante Él y decir, soy tuyo, gobiérname. Hermano, mi oración a Dios siempre es que quiero ser marioneta en sus manos. Yo no sé por qué la gente se pelea tanto con lo del libre albedrío si los peores errores de mi vida son cuando yo tomo decisiones. Ojalá yo no tomara ni una. Es que tú hablas como si Dios manejara los hilos de tu vida. Ojalá cada palabra la pusiera Él. Ojalá cada cosa la hiciera Él, porque seguramente me habría ahorrado muchos problemas. Ojalá. Él es soberano, pero yo soy responsable y muchas veces mis actitudes en esa responsabilidad solo me llevan a lágrimas. Ojalá no hubiera ni irresponsabilidad, ojalá todo fuera soberanía, porque mi vida no habría sido tan desastrosa. Pero alguien lleno del Espíritu Santo habla entre el pueblo, entre vosotros, entre el pueblo, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Hermano, en primer lugar, el primer punto de hoy, busca a Dios a solas. Búscalo en lo bueno y búscalo en lo malo. Sufres, ora. Estás bien, canta. No es relájate, ahora puedo ir menos a la iglesia, porque ya no necesito tanto al pastor, ni a la iglesia, ni al Señor. Ahora me puedo relajar un poco en la fe, porque ahora ya vuelvo a tener trabajo, ya vuelvo a tener la economía estable, ya vuelvo a tener, mi mujer no me está pidiendo el divorcio, ya estoy tranquilo, ahí otra vez mi mujer me va a ver como soy. Ahí cuando la mujer llega, nos divorciamos. No, amor, vamos a leer este libro. Te prometo que cambio, hacemos un devocional. No, busca a Dios cuando estés mal, pero búscalo cuando todo esté bien. Hermano, qué egoístas somos a veces. ¿Sabes cuando los niños ignoran a los padres y cuando vienen muy simpáticos, que sabes que vienen a pedir? A mí me pasaba. Yo era un hijo egoísta. Yo no le preguntaba a mi padre qué tal el trabajo, qué tal el día. Simplemente llegaba y cenábamos. Pero si mi padre llegaba y yo le decía, papá, ¿qué tal el día? ¿Todo bien? Tal. Mi padre ya me preguntaba, ¿qué quieres? ¿O qué has hecho? Eran las dos. O quería arreglar algo o quería pedir algo. Hermano, que no sea así con Dios tu relación. Que cada vez que dobles tus rodillas, Dios no te mire como diciendo, ¿qué quieres? ¿O qué has hecho? Que algún día el Señor disfrute de tus oraciones llenas simplemente de acción de gracias. Hoy leí una frase que me gustó mucho que decía, ojalá todas nuestras oraciones fueran más cánticos de alabanza que listas de supermercado. Porque muchas veces solo venimos ante Dios con la lista de pedidos. Señor, hoy vengo ante ti a pedir por esto. Ya sabes, en cuanto puedas me lo arreglas. Parece eso, hermano. Parece eso. Parece que está ahí solo a nuestro servicio, pero que no le amamos. Pero pastor, ¿y si no pidiera un día? Te digo una cosa, si un día por lo que sea no pides y solo le cantas, ¿qué pasa con mis necesidades?
¿Acaso no las conoces sin que se las tengas que pedir? ¿Acaso Dios no ve tus lágrimas? ¿Acaso Salomón no pidió por otros y no pidió por él? Y el Señor le acabó dando lo que había pedido por los otros, su sabiduría para los otros, y cuidó de él. Porque Dios sabe de que tenemos necesidad. Dios no necesita que nosotros lo expresemos, ¿sabías? Antes de que la palabra esté en tu boca, Dios ya sabe lo que vas a decir. Porque Dios conoce y escudriña tu pensamiento y tu corazón. No te estoy diciendo que no ores. Te estoy diciendo que si no pides tanto, no significa que Dios no sepa que lo necesitas. Y que a lo mejor necesitaríamos cantarle más y acabar al final diciendo, Señor, y de lo que yo necesito, tú ya te encargas. Porque tú ya lo conoces. Porque si vas a dedicar media hora al Señor en oración, qué bueno sería que al menos dedicaras media hora de amor, de entrega. Y no solo pedido tras pedido tras pedido. Hay que pedir, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero no es solo eso, hermano. No es solo eso. Y a veces reducimos la oración a pedir, a pedir. Así que en primer lugar, en medio del sufrimiento, busca a Dios. Y en medio de las cosas buenas, canta a Dios. Pero en todo momento, estate con Dios. Vamos a la segunda parte, y es la más compleja de todo nuestro estudio. Buscando a Dios con los ancianos. Buscando a Dios con los ancianos. Versículo 14 empieza de la siguiente manera. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Paramos ahí, luego sigo con el resto. En este texto es muy importante entender algo, y yo creo que lo sabéis todos. La Biblia no se escribió originalmente en castellano, ni en inglés, ni en portugués. La Biblia tenemos gran parte del Antiguo Testamento es hebreo, algunos trozos en arameo, y luego el Nuevo Testamento tenemos griego. ¿Qué pasa? Que no todas las palabras griegas tienen una traducción exacta al castellano, y que muchas veces una palabra griega puede representar más de una cosa en castellano. En este texto creo que el no buscar el idioma original puede jugar una gran mala pasada. Entonces lo que yo voy a hacer es decir lo que representan estas palabras en el idioma original y dar las posibles opciones. Este versículo ha dado lugar a prácticas muy extrañas en la iglesia, tanto que luego quiero mencionar 4 prácticas que creo que son no bíblicas y que han surgido de este versículo. Pero tampoco lo podemos cerrar del todo. Muy buenos teólogos no llegan a ponerse de acuerdo en este versículo. Y no quiero ser en este versículo tajante, decir, quien haga esto está mal. Porque creo que hay más de una opción posible. Pero después de explicar las posibles opciones, yo quiero que entendamos el tema central de la enseñanza. Porque eso es lo que no podemos perder de vista. Hemos dicho algo. ¿Cuál era el tema central del estudio? La dependencia de Dios, la oración, ¿ok? No perdáis eso de vista a la hora de llegar al aceite, por favor. La primera cosa es la palabra enfermo. Cuando nosotros leemos enfermo en español, nosotros cuando leemos la palabra enfermo en castellano, lo primero que te viene a la cabeza es una persona que tiene un problema físico. No sé, tú piensas es que gripe, un resfriado y 1000 tipos. Pero te viene enfermo, piensas que hospital, problema físico. Pero la realidad es que la palabra griega aquí, que más o menos se pronunciaría atseneo, esa palabra significa muy débil o fatigado, pero se puede usar también a nivel espiritual. La palabra original aquí, enfermo, lo que representa es alguien que está extremadamente débil. Puede ser algo físico, sí, pero puede ser algo emocional. Incluso puede ser algo espiritual, porque es una palabra que en griego se puede usar también en ese sentido. Si yo estoy muy débil espiritualmente, extremadamente débil o fatigado en la fe, se puede usar esa palabra. Puede referirse a alguien que está muy abatido y sin fuerzas. ¿No te ha pasado a veces que estás completamente débil, abatido y no estás enfermo físicamente? Puede ser esa palabra. Entonces, no quiero que solamente pensemos en enfermedad física, porque quizá estamos cerrando puertas a algunas cosas.
Así que en este caso, esa palabra enfermo representa muy débil, extremadamente débil o fatigado. Puede ser a nivel físico, puede ser a nivel emocional o puede ser a nivel espiritual. En segundo lugar, otra palabra que quiero que meditemos su significado es la palabra llame. Porque si alguno está enfermo entre vosotros, debe hacer algo. ¿Qué debe hacer? Llamar a los ancianos. La palabra llame aquí es la palabra que en griego se traduciría más o menos, no lo pronuncio bien, yo no soy griego, pero más o menos, proskaleomai. Y significa llamar hacia uno mismo. Es decir, ¿quién debe tomar la iniciativa en medio de esa situación de extremadamente fatiga o debilidad? ¿Quién debe tomar la iniciativa para salir del problema? ¿Quién debe? La persona que sufre. Santiago no dice, si estás extremadamente mal, quédate en casa y dile a los hermanos, en la iglesia falta amor, el pastor no me llama. El texto no dice, si estás súper mal, quédate en casa reclamando de que la gente no va a ti. El texto no dice, si estás súper mal, quédate en casa diciendo, no hay unidad, no hay amor, el pastor no pastorea. El texto dice, estás mal, llámalos. Te puedo dar 1000 motivos. Número 1, hay gente que no le gusta que se metan en su vida ni cuando está mal. Y yo no soy imprudente. Yo lo he intentado a veces preguntar a alguien y son tajantes, estoy bien. Digo, no todo el mundo le gusta que se metan en tu vida. Notas que está desmoronado, pero no quieren ayuda. Orgullo muchas veces, soberbia, querer mantener reputación. Entonces, no te metes ya en todos porque no sabes cómo es cada persona. Número 2, hay gente que dramatiza, que parece que está muy mal y cuando te acercas el problema es esto, porque son extremadamente dependientes y caprichosos. Número 3, miren cuántas personas hay a su alrededor y tú quieres que todos se den cuenta de cuando tú estás mal, cuando hay que prestar atención a toda la sala. Entonces resulta un tanto egoísta que quieras que los ojos, cada culto, te presten un poco de atención para saber si hoy viniste triste. Porque no puede ser que hoy vine aquí deprimido, con la cabeza agachada y el pastor no se dio cuenta porque se centró más en esos otros 60. Como Santiago es un hombre no solo inspirado por el Espíritu Santo, sino lleno de lógica, dice, tú estás mal, están ahí para cuidarte, pero diles, ve a ellos y diles, ayúdame. Porque estoy extremadamente débil. Llámalos hacia ti mismo, esa es la palabra. Llámalos hacia ti, llámalos, mándales un WhatsApp en nuestro tiempo. Corre, pide una cita, diles, venid porque os necesito. Dios ha puesto pastores para guiaros, Dios ha puesto pastores para cuidaros, Dios ha puesto pastores para pastorearos, pero en los momentos de extremada fatiga, debilidad, ya sea física o espiritual o emocional, Santiago dice, llámalos. Espero que después de hoy nadie se vuelva a quedar en casa diciendo, no me llaman. Porque Santiago acaba de decir que quien tiene el problema debe tomar la iniciativa. Como le dije el otro día a un hermano, a mí nunca me llama el médico para decir, Juan Manuel, hace mucho que no vienes por la consulta, ¿cómo estás, hijito? No, pero si yo estoy enfermo, yo llamo al médico. Yo soy el que necesita al médico, entonces yo voy a buscar al médico. Si yo soy el que necesita al pastor, yo voy a buscar al pastor. Si me dices que lo llamas y el pastor te dice, no te quiero atender, no te soporto, me caes fatal, entonces yo te digo, sí, ese pastor no debería estar ahí. Pero cuando alguien me dice, reclaman, yo le pregunto, ¿lo han llamado? No, el problema no es de él. Dime que lo han rechazado, dime que le han cerrado la puerta, pero no me digas que lo estás criticando cuando ni le has pedido socorro. Porque no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces lo que Santiago está diciendo, si alguien entre vosotros está enfermo, la palabra enfermo, extremadamente débil o fatigado, física, emocional o espiritualmente, primera cosa, llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos. Déjame decirte algo, apóyate en la iglesia, pero apóyate en tus pastores. Hermano, puedes tener mucha afinidad con hermanos o con hermanas, pero tienes pastores y eso no lo puedes olvidar. Mañana nadie de ellos van a rendir cuentas por lo que han hecho con tu vida, pero estos hombres que Dios ha puesto, sí. Búscalos,
¿O crees que no están preparados para darte un buen consejo? ¿O crees que no es... ¿Qué crees? Hermano, estamos al servicio del pueblo de Dios. Esa es nuestra misión en esta tierra. Nunca nuestra puerta ha estado cerrada, nunca nuestro despacho ha estado cerrado, nunca nuestro teléfono ha estado cerrado. Siempre que ha dicho, pastor, ¿le puedo llamar? Llama. Pastor, ¿le puedo mandar un audio? Manda. Pastor, ¿podemos quedar? Queda. Igual no el mismo día. Pero Dios sabe, hermano, que nunca dejamos pasar meses. Corremos lo más que podemos, incluso ahora que somos muchos, porque es nuestro trabajo. Si mi trabajo fuera aquí, no sería pastor, sería quizá un maestro, solo un predicador. Pero soy pastor de la iglesia caminando por fe. Mi trabajo muchas veces se hace más allá del púlpito. Pero si tú estás débil, yo no tengo una bola de cristal en casa y miro, Señor, muéstrame quién está llorando en casa. La mayoría de veces yo acabo de predicar y hay gente que ya está aquí. Y tú quieres que me fije en ti, pero es que no puedo, no es que no quiera, es que a veces digo, hago así, Señor, gracias, llévanos con bien, amén. ¿De dónde han salido estos tres si estaban allá? Yo creo que voy orando y van acercándose y se hablan entre ellos como, aprovecha que están todos con los ojos cerrados, acércate. Y yo digo, ¿cómo han llegado aquí? Y ves gente que te mira de lejos en plan, me gustaría saludarte, y yo los miro en plan, parece romántico, como yo también, pero no puedo, están los de siempre. Ahora hoy no se va a acercar nadie, ¿verdad? No está mal, pero quiero que entendáis y que seáis un poco empáticos con vuestros pastores. Que no creáis que Dios os ha dado un pastor a cada uno de vosotros, le ha dado un pastor a su pueblo. Y que hacemos todo lo posible y que Dios quiera que levante más para entre todos hacer más labor. Pero un poco de empatía en el sentido de que no te pastorean a ti solo, pastorean a la grey. Y que a lo mejor no se dan cuenta, pero si les dices, podemos quedar, te aseguro que tanto Marcos como yo haremos lo posible por echaros una mano. Pero tiene que tomar la iniciativa el que sufre. ¿Y qué deben hacer los ancianos? Y que ellos, tampoco vamos a hacer mucho, ¿verdad? Estoy hecho polvo, voy a buscar al pastor. Pastor, estoy fatal. Ven aquí, oremos. No, solo esto. ¿Qué quieres? Te invito a un café, pero tomamos el café y oramos. Porque me dices que estás deprimido, angustiado, y le digo, ¿qué quieres que te dé? Te cuento un chiste, se te pasará rápido, pero mañana vas a seguir igual. Lo que te puedo decir es que si tú no tienes fuerzas para ir solo mucho a Dios, yo estoy aquí para llevarte y acompañarte y que vayamos juntos. Pero al final la fuente sigue siendo Dios. O sea, yo no esperes, voy a los pastores a que los pastores me resuelvan el problema. Voy a los pastores porque estoy débil, para que los pastores me ayuden a buscar a Dios, que es el que puede ayudarme con el problema, porque yo ahora no tengo ni fuerzas. Un buen pastor nunca trae a las ovejas a depender de él. Un buen pastor enseña a las ovejas a depender de Jesús. Me da mucho miedo esas jovencitas y esos chicos que se hacen ese pequeño consejero en la iglesia y que lo llaman todos los días. Esa persona, y aviso a toda la iglesia, si tú eres una mujer o un hombre, que hay alguien de la iglesia que ves que se vuelca en ti, te necesito, está bien aconsejar. Pero cuidado, porque hay personas que les gusta tener dependencia y hay personas que les gusta ser ellos de lo que dependen. Porque hay gente que le gusta estar en la iglesia y decir, a mí me busca la gente para pedir consejo. Cuidado, porque eso es algo malo. Porque si fueras un buen consejero, los conducirías a Cristo hasta que un día te dijeran, oye, ¿por qué fulanita no me llama más? No, porque me enseñaste bien y mi vida espiritual está firme. Si te están buscando siempre, tus consejos no andan finos. Porque nosotros no debemos generar dependencia de nosotros, debemos generar confianza y dependencia en Dios. Hasta que yo diga, hermanos, este año no hemos quedado ni una vez. ¿Qué pastor, estoy bien. Y cuando estoy mal he buscado al Señor, tranquilo, habrá gente que lo necesita. Eso es buen trabajo, está bien. Ahí queda, sí, te tomas un café, habláis un poco de la vida, pero eso es que está habiendo un buen trabajo.
Cuidado, porque a veces nos gusta ser el centro. Hermano, esto es triste lo que voy a decir, pero en la iglesia hay gente que le gusta que lo necesiten y esto es peligroso. Esto es peligroso. Porque el único que debemos necesitar en la iglesia se llama Dios. Tú y yo deberíamos ser todos, yo también, todos, deberíamos ser prescindibles. Porque si alguien no es prescindible, la iglesia no anda fina del todo. Porque el único que debe sostener la iglesia es el dueño de la iglesia, el pastor de la iglesia y la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Y se puede morir quien sea, pero Él seguirá aquí. Y Él es el buen pastor. Así que vayamos a los ancianos y que los ancianos que hagan, oren por Él. Y luego dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La palabra ungir es aleifo y significa frotar un ungüento. O sea, simplemente frotar o untar algo sobre una superficie. Es lo que significa ungir. Pero hemos visto que el que sufre debía hacer oración. Que el que está muy abatido física, moral o espiritualmente debe ir a los ancianos y los ancianos deben hacer primeramente ¿qué? Orar por él. Y luego hay una coma que dice ungiéndole con aceite. Está bien, eso está ahí, es una práctica que no podemos negar. Lo que debemos preguntarnos un poco es ¿para qué el aceite? Porque es ahí donde entran las prácticas equivocadas. Primera cosa que quiero que veamos, la importancia de los ancianos en la iglesia. Hay muchos que no lo saben, pero los ancianos son un regalo de Dios para la iglesia. Los pastores son un regalo de Dios para la iglesia. Hechos 11, 29, 30. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Se recogió una ofrenda, ¿verdad? Porque habían hermanos de otra ciudad que lo estaban pasando mal. ¿En las manos de quién se pone la ofrenda? ¿De quién se pone? De los ancianos. Ojo, cuidado, que esto mucha gente lo tuerce para decir, hermanos, ya saben dónde tienen que ir las ofrendas. Pero ¿por qué llegan a las manos de esos hombres? Porque se tienen que quedar el 20%. Porque Dios ha puesto unos responsables en una congregación que saben los que están necesitados, que saben los que pasan hambre. Llega la ofrenda, ellos la ven y dicen, esto para esa familia, esto para esa familia, esto para esa familia, esto para esa familia. Porque soy el pastor de la iglesia, yo sé quién sufre, yo sé quién está necesitado. Imagínate que allí alguien escucha en otra ciudad, hay gente necesitada en Hospitalet y mandan una ofrenda. ¿Están todos necesitados? No. ¿Quién va a saber los que son? Realmente los pastores conocen la necesidad del pueblo. Entonces, cuando llega la ofrenda, los pastores a esas personas las buscan y les ayudan. Yo lo veo muy lógico. Gente que lo retuerce. Pero vemos que hay responsables. Hay responsables. Pablo en más de una ocasión dijo, y ve para designar ancianos en cada ciudad, porque Dios pone gente al frente de la obra. Primera de Pedro 5, 1, 2 dice, por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. ¿A quién le dice eso? ¿Quién debe pastorear? Los ancianos. Está mostrando a quién se refiere. Son los pastores de la iglesia. Los exhorta a pastorear el rebaño, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. Dios ha puesto ancianos para velar por la iglesia. Dios es el príncipe de los pastores, pero ha determinado obreros, pastores, en esta tierra para cuidar del rebaño. Hermano, Dios te ha dado pastores. No sé si lo entiendes, pero Dios te ha dado pastores. Tú puedes ver vídeos de Sugel, está muy bien. Puedes ver vídeos de Paul Washer, pero quien vela por tu alma es tu pastor. Quien cuando has estado mal ha orado, no es Sugel, no es Paul Washer. Ni siquiera saben que existes. Te mueres y serán felices esa noche, estarán cenando. Pero si tú te mueres, habrá un par de pastores que esa noche estarán con un nudo en la garganta y angustiados porque alguien al que aman y por quien oran ha partido con el Señor. Gozosos porque están en Cristo, pero tristes porque son parte de tu vida. Dios te ha bendecido con pastores. Y sí, hay muy malos, por eso hay que saber elegir la iglesia. Y una iglesia casi siempre se elige en parte por sus pastores, porque normalmente lo que ellos van a enseñar. No he visto a la iglesia determinando la enseñanza, pero sí los pastores. Si él anda cojo, la iglesia acaba coja.
pero son una bendición de Dios para vuestras vidas. Y una de las cosas que los pastores hacen, una de las cosas que los responsables de la obra deben hacer es orar. Hechos 6:4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Cuando se deben designar los primeros diáconos en Hechos 6, porque había un poco de viudas desatendidas de los helenistas, y ellos dicen que hay que elegir hombres para que atiendan las mesas llenos de sabiduría del Espíritu Santo y de buen testimonio, ellos dicen que deben hacer eso porque ellos no pueden descuidar dos ministerios: la palabra y la oración. Los apóstoles no eran solo hombres de palabra, eran también hombres de oración. Y un ejemplo es Pablo. Filipenses 1:9-10, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros y irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, si tú lees Efesios, Pablo ora por la iglesia. Si tú lees Filipenses, Pablo ora por la iglesia. Si tú lees las cartas de Pablo, si ves algo que hace Pablo, son dos cosas: pide oración y ora, pide oración y ora, pide oración y ora. Pero Pablo era un hombre que tenía las almas en su corazón y las presentaba ante Dios en oración. Los pastores, una manera como os pastoreamos es orar por vosotros. A veces tenemos visitas, como puede ser hoy o algunos días, tenemos visitas con personas que no conocemos mucho, nuevos en la iglesia, que a lo mejor estás orando y oras por su nombre porque no sabes mucho, y ese día te abre el corazón, te cuenta un problema, te cuenta una carga. Ya mañana, cuando oras por esa persona, cuando tienes un tiempo para esa persona en oración, en algún momento de tus días, ya oras por esa causa y sabes que tienes a tus pastores orando por ello. Así que si estás muy enfermo, muy abatido, muy afligido, muy débil, también tienes a disposición algo que Dios te ha regalado. Tienes a los pastores, que a lo mejor solo te van a poner el brazo por encima y van a orar 5 minutos a tu lado, pero tienes a alguien que ora contigo. Dios te da un pastor. Y es un hombre que Dios capacita para que te guíe bien. Pero vamos un momento al tema del aceite otra vez. Cuando nosotros vemos el aceite, el problema es que yo creo que hay algo que no hacemos y de ahí salen muy malas interpretaciones. Es el hecho de que yo creo que el aceite debemos entenderlo en el contexto. ¿Cómo en el contexto? Sobre todo en el contexto histórico. Cuando yo veo personas hoy usando el aceite en los cultos, creo que no tienen la misma imagen del aceite que tenían ellos. ¿Por qué, pastor? Te voy a explicar por qué con algunos versículos. Lucas 10:34. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. ¿Recuerdan que hemos hablado del buen samaritano? Cuando ese buen samaritano atiende a ese hombre golpeado y herido, ¿qué hace sobre sus heridas? Las venda y las moja ¿con qué? Con vino y aceite. No había agua oxigenada. No había betadine. No había yodo. ¿Cómo se desinfectaba una herida? ¿Cómo se limpiaba? Habían otras cosas. Sabemos que la medicina ha avanzado mucho, pero que durante siglos han habido remedios que no eran nada que ver como lo que usamos ahora. Por eso creo que debemos entender una cosa, y es el sentido del aceite también en el contexto. Isaías capítulo 1, versículo 6 dice: de la planta del pie a la cabeza no hay nada en él sano. Habla de una persona completamente enferma de los pies a la cabeza, heridas. Mira que tiene, sino golpes, verdugones y heridas recientes. De los pies a la cabeza está lleno de golpes y de heridas. Y mira que dice Isaías: esas heridas no han sido curadas, no han sido vendadas, y mira que dice al final: y no han sido suavizadas con aceite. El aceite se usaba de forma medicinal. Bueno, a veces como Clicia sufre de la espalda, una de las cosas que me pide cuando me ha pedido algún masaje es aceite. Todavía hay sitios que cuando dan masajes y ciertas cosas untan aceite. Y puedes ir hasta hoy a un masajista y sí, puede ser que te mezclen el aceite con menta o con lo que quieras, pero la esencia al final es un aceite, un óleo que va a traer alivio al músculo, que va a calentar el músculo, que va a suavizar el dolor. Puede ser que el texto hablara de personas que están enfermas y los pastores aplicaran el aceite en algunas ocasiones como un método de alivio. Otras cosas que las personas dicen es que el aceite
ha representado a lo largo de la Escritura en más de una ocasión al Espíritu Santo. No lo descarto, es cierto. Y que hacer eso a alguien que estaba muy abatido o enfermo era una manera de expresar el consuelo del Espíritu. De ahí, la iglesia del primer siglo, muchas veces, sobre todo en Grecia, sacó esa costumbre, que cuando alguien oraba por un enfermo, frotaba con aceite. Pero claro, eso supone muchos problemas. ¿Dónde frotas? ¿Cuánto frotas? Y si es una mujer, ¿quién frota? ¿Por qué? Porque si alguien está enfermo, no dice que llame al que tiene don de sanidad. Si alguien está enfermo, no dice que llame a la anciana. Tanto si es un hermano como es una hermana, si alguien está enfermo, que llame a los ancianos. Hermanos, los ancianos están para las situaciones de crisis, para las situaciones difíciles, los ancianos, los pastores. El centro aquí no es el aceite, aunque muchas veces vemos la aplicación en la Biblia. En una ocasión vemos esto, mira, Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La aplicación del aceite ahí es parte de los 12. Jesús envía a los 12. Echan fuera demonios, oran por los enfermos, los ungen con aceite y los enfermos son sanados. Sin embargo, ahora quiero llegar a un punto importante, y es el hecho de que cada vez que Jesús hizo un milagro de sanidad, ¿cuántas veces usó el aceite? En los milagros de sanidad de Jesús, ¿cuántas veces usó el aceite? Cuando Pedro sana a un paralítico en la puerta de un templo, ¿usó el aceite? Cuando Pablo sana también en alguna ocasión, alguna situación, o hace un milagro, ¿usó el aceite? Entonces, yo quiero sacar 4 cosas que no significan el texto. Lo acabáis de decir vosotros, Jesús no usó el aceite. Pablo no usó el aceite. No lo registra, lo podía haber registrado. Pedro en aquel milagro tampoco usó un aceite y hubo una sanidad. Dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levanta y anda. ¿Sabes qué sí hizo Pedro? Oró. ¿Sabes qué sí hizo Jesús muchas veces? Dice que rogó. ¿Sabes qué sí hacía Pablo? Pidió. ¿Sabes qué no falla en ninguna oración por un enfermo o abatido? La oración. El aceite no era siempre la base. Por eso quiero sacar estas 4 conclusiones que son importantes para mí. 4 posturas equivocadas de este versículo. La primera, y esta está muy retorcida. ¿Le suena la palabra extrema unción? ¿Verdad? De allí donde venimos algunos o de donde vienen algunos. La extrema unción sale de ese versículo. Solo que la Iglesia Católica Romana, no sé hasta dónde llega a esa conclusión, siempre hace unas virguerías que solo ellos lo entienden. Yo he llegado a una conclusión, yo creo que ellos lo explican de una manera tan rara como al tú no comprenderlo, porque es imposible comprender cómo sacan eso, te quedas como en shock y dices, ¿será verdad? Porque es tan espiritual. Porque ellos lo que entienden de ese versículo, que los ancianos, por ellos eso creen que debe ser un sacerdote, en un momento, y ellos solo lo aplican en el momento final de la vida de una persona, creen que la aplicación del aceite puede curar su alma y arreglar su camino hacia el Señor, porque luego dice, y sus pecados serán perdonados. Entonces ellos consideran en ese texto que en el momento final de la muerte de un creyente, por eso lo aplican normalmente a gente católica, esa persona recibe la extrema unción, le untan el aceite, recibe perdón de pecados y se va en paz con el Señor. ¿Pero alguna vez ustedes han leído ese texto y pensaban en la extrema unción? No, porque no dice que lleguen los moribundos, ni los que están a punto de morir, ni mucho dice que esto es para sanidad del alma. Así que la primera enseñanza rara que sacaron de ahí fueron los católicos romanos con la extrema unción. Ahora me voy a los amigos de donde yo vengo. Los neopentecostales, y no digo pentecostales por una cosa, porque el movimiento pentecostal clásico, si tú hablas de Leonard Ravenhill o David Wilkerson o otros pentecostales más moderados, no tenían ese pensamiento. Pero el movimiento neopentecostal, porque ha trascendido a otro nivel, considera que la mayoría de enfermedades es fruto de un demonio o fruto de pecado.
Y ellos aplican el aceite a todos creyendo que el aceite tiene la propiedad especial. Los neopentecostales llegan a poner la confianza no en la oración, sino en el aceite. Por eso muchos de ellos tienen un aceite separado que no se puede tocar, que es especial para ungir, porque ellos consideran que es el aceite el que tiene el efecto sobre la persona. Pero en nuestro texto vemos que no es el aceite. ¿Qué es la base? La oración. La oración. Y ellos empiezan a ungir ya no solo enfermos, sino indiscriminadamente. Yo he visto neopentecostales que ungen coches, casas, sillas, ropa, carteras, libretas del banco, teléfonos, fotos, creyendo que hay un poder en ese aceite. Y eso es una práctica herética que emana de ese lugar. Otra cosa, la unción generalizada, que también es propia del movimiento neopentecostal, como he dicho, también es la práctica de ungir con aceite no solo a los enfermos, sino a personas ya en otras situaciones. Había momentos en nuestros cultos que los llamaban los momentos de ministración, que tú pasabas y aunque no estuvieras enfermo, el aceite caía y empezaban a orar y el aceite rodaba por ahí. Pero Santiago ha dicho algo clave. Si alguno está enfermo, vaya a los ancianos, llame a los ancianos y entonces oren por él ungiéndole con aceite. No está diciendo que se unja con aceite lo que queramos, cuando queramos y como queramos. Y otra cosa importante, otra enseñanza equivocada, la unción realizada por cualquier persona. Porque si yo llego a pensar que sí se puede orar aplicando aceite, y no lo veo un disparate, puede ser, hay algo que dice, que llame a los ancianos, que oren por él y lo unjan con aceite, no cualquier persona. Es decir, si vamos a aplicar el aceite, lo deberemos hacer según los parámetros de Santiago. Es como cuando la gente dice, no, en nuestra iglesia se habla en lenguas. Yo digo, vale, perfecto, yo tengo mi pensamiento sobre las lenguas, pero te digo, las habláis como Pablo regula. ¿Y cómo es? Que hable 1 o 2 o máximo 3, dice Pablo, en orden y con un intérprete detrás de cada uno, y si no hay intérprete que se calle la iglesia. Lo hacéis así. Bueno, no, cuando viene el Espíritu viene como viene, y esto se lía como se lía, esto uno no controla. Le digo, a ver, si tú quieres hablarlas, por lo menos hazlo como Pablo dice que se debe hacer. En el aceite yo aplicaría lo mismo. Si tú crees en la aplicación del aceite, hazlo como Santiago dice, en la situación que dice Santiago y sobre todo bajo las personas que Santiago dice que lo deben hacer, porque no lo abre a todo el público. Pero hoy la gente, te das cuenta, no respeta el orden de Pablo para las lenguas, no respeta el orden de Santiago para el aceite, porque al final tomamos un versículo y hacemos lo que nosotros queremos, y eso es el peligro. Así que yo termino esta parte con una cosa para mí importante. Estoy en contra de aplicar el aceite. Bíblicamente no puedo estarlo. Pastor, ¿por qué tú no lo aplicas? En primer lugar, porque no es el centro de la enseñanza. En segundo lugar, porque no hay poderes curativos en el aceite. En tercer lugar, porque la base es la oración. Y eso sí lo hacemos. No tengo nada en contra que alguien lo use, pero no lo veo necesario. No veo que Santiago lo ponga de forma imperativa, sino que el tono como Santiago lo escribe es sugestivo, es una sugerencia, pero la orden de Santiago es a orar. Entonces esa orden sí la cumplo. Como digo, no tengo nada en contra de alguien que lo quiera usar. Sí lo usan como dice Santiago, en esa situación y por un pastor. Si tú estás en tu casa ungiendo gente, ahí te digo, no estoy nada de acuerdo. Creo que se te ha ido completamente la cabeza del texto. Pero respeto a aquellos que en su iglesia puedan aplicarlo de la manera ordenada como Santiago establece. Pero repito, en el 95% de los casos que yo conozco, se usa de manera completamente indiscriminada. Normalmente las personas que lo practican suelen dar pie al desorden. Vamos al versículo 15. No acabo. ¿Qué pasa ahora? Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Primeras palabras que quiero que veamos. Fe en griego aquí es la palabra pistis.
representa fe, también representa confianza, también representa convicción. Déjenme enseñarles una cosa y espero que esto lo tengan claro. La oración de fe, como dice Santiago, no significa un tipo de oración. No, podemos hacer la oración de fe para sanarlo. No es una oración, no es que haya una oración que se llame la oración de fe. Lo que Santiago está diciendo es la oración con confianza, la oración con fe, la oración con convicción. Lo que Santiago está diciendo es que cuando vayamos en esa condición a los pastores y oren, que oramos con confianza, oramos con fe, oramos con convicción. No que hay un tipo de oración que se llama la oración de fe. Nunca significó esto. Luego dice, y la oración de fe restaurará al enfermo. Hermano, no significa quedar sano siempre. La palabra restaurará, que es sozo en griego, significa quedar libre de una carga, sanar o preservar. Es decir, si alguien llega extremadamente abatido a los pastores y ellos oran con fe con él, el Señor lo puede librar de esa carga y quedar restaurado. No siempre aplica el texto a una enfermedad física. Puede aplicar a una enfermedad física también. El enfermo puede ir a los pastores, ellos pueden orar y el Señor puede obrar sanidad. Pero lo que debemos entender aquí es que no es una regla de si tú llegas al pastor y oráis y te unge con aceite y oráis con fe, se sana y sus pecados son perdonados. Porque entonces, ¿qué hacemos con esa parte? ¿Qué pecados son perdonados? ¿Qué pecados son perdonados? Y el Señor lo levantará. La palabra levantará significa, en griego, viene del griego egeiro, que representa despertar, enderezar, levantar o incluso resucitar. El Señor lo levantará y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Déjenme decirle 3 o 4 cosas importantes y decirles lo que considero bíblicamente que expone el texto. En primer lugar, la oración de fe es un llamado a orar con confianza, no es un llamado a un tipo de oración particular. Estás mal, ves a los pastores y orad con fe. Orad con confianza, Mateo 21:22. Y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. ¿Cómo debemos pedir? Creyendo. Pero a la gente le gustan los textos sueltos, ¿verdad? Todo lo que pidáis creyendo lo recibiréis. Por eso cuando no lo recibes te dicen, no tuviste fe. Porque aislamos el texto. Pero ¿qué dice primera de Juan 5, 14, 15? Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. El primer texto dice, todo lo que pidas en oración creyendo lo recibes. Pero primera de Juan te dice que sabemos que lo recibimos si hemos pedido conforme a su voluntad. No puedes aislar solo el texto que te gusta. Así que, ¿qué está diciendo Santiago? Que si estáis mal, debéis ir a los ancianos y debéis orar con confianza, con la plena convicción de que el Señor puede restaurar a esa persona, ya sea emocionalmente, espiritualmente o incluso un enfermo. Oramos con la confianza de que Dios puede sanar, pero solo sana si es su voluntad. Es que no tenéis fe. ¿Por qué no tengo fe? Porque no declaro sanidad, porque no profetizo sanidad. Yo pido sanidad. Y mi fe está puesta en que Dios hará lo que le plazca. Lo tuyo no es fe, lo tuyo es exigencia. Tú estás exigiendo a Dios. A mí me ha llegado a decir personas que como que le tiran la palabra en la cara al Señor. Como que su oración para que Dios, como para ponerlo contra la pared, es, tu palabra dice, y es como, tu palabra dice, gente se le está yendo completamente la olla, ¿Cómo que le vas a echar la palabra en cara? Pero tú, ¿quién te has creído? ¿Tú sabes por qué late tu corazón? Por su gracia. Tú no tienes derecho a echarle en cara nada. Otra cosa, si ese texto significa que cada vez que pedimos con fe alguien es sanado, significaría que por donde pasó Pablo, por ejemplo, Pablo era un hombre de fe. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Nadie va a decir que no. Pero Pablo dejó gente enferma en el camino. Segunda de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo le dejé enfermo en... ¿Cómo dejó Pablo a este hombre? ¿Cómo dejó Pablo a Trófimo? Pablo, ¿qué te costaba sacar un poco de aceitito?
Pablo, ¿qué te costaba? Era nada, una oración, frotar y listo. Lo dejé enfermo, porque a lo mejor Dios no lo quiso curar. No ha dicho que no orara por él, no ha dicho que no rogara por él, no ha dicho que no le molestara que esté enfermo, solo ha dicho que se tuvo que quedar enfermo. ¿Qué amigo de Pablo, un buen discípulo que también fue anciano de iglesia, quién fue el que tenía problemas de estómago? Y Pablo le podía haber dicho: Timoteo, tú mismo, ora y frota. ¿Pero qué le dijo Pablo? ¿Qué le dijo? Timoteo, para esa enfermedad que tienes en el estómago, toma un poquito de vino y se alivia. Pablo, qué hombre de poca fe. Porque en ningún momento la Biblia dice que todos se sanarán. Hay casos en los que la gente terminaba enferma. ¿Tenían poca fe? No era la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo no puedo tomar la enseñanza de Santiago, extrapolarla y decir que cada vez que oras con fe y frotas aceite te sanas. Cuando la Biblia muestra casos que no, ni se frotó aceite en algunos, ni se sanaron algunos. Entonces vamos al centro. Solo estás mal, depende de Dios. Estás muy mal, busca a los pastores y depende de Dios. El tema del perdón de pecados es interesante en este sentido. Muchas veces la restauración física viene por causa del perdón, viene por causa de pecados, y hay restauración porque han habido pecados perdonados. Por ejemplo, Marcos 2:5 dice: viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dijo al paralítico primero? Tus pecados te son perdonados. Pero del 9 al 11 vemos que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a casa. Una cosa rápida que quiero comentar, y es lo siguiente. Esto es importante. A veces en la Biblia las enfermedades han sido causa de pecado. A veces en la Biblia las enfermedades han sido un castigo divino. No podemos negar eso, pero vuelvo a lo mismo. ¿Todas las enfermedades en la Biblia han sido un castigo divino? Ese es el problema. Ahí hay un par de denominaciones que toman algún caso y hacen una regla. Porque esa mujer andaba encorvada por un demonio, ahora todos los jorobados están endemoniados. Ya andas un poco así, ya. Ahí está la legión. Son casos, hermano. Porque había un hombre ciego y alguien se acercó y preguntó: oye, ¿quién pecó? ¿Quién pecó, él o sus padres, para que esté ciego? Y Jesús dijo: aquí no ha pecado nadie, ni él ni sus padres, sino que está así para... Dios va a manifestar su gloria. Es decir, ¿hay enfermedades en la Biblia que han sido causa de pecado? Sí. ¿Todas las enfermedades son causa de pecado? No. Pero hay una conclusión a la que yo llego en el texto. Cuando dice que será restaurado y sus pecados serán perdonados. Hermano, yo entiendo y yo creo firmemente que ese texto está hablando de algo más en un sentido espiritual, emocional que físico. ¿Por qué? Te voy a decir algo. La mayoría de veces que como pastor me he encontrado personas en ese estado de extremadamente fatigados, débiles, cuando hago las preguntas correctas, detrás hay pecado. ¿Han dejado a Dios? Un poco aunque sea. ¿Han fallado a Dios? ¿Han entristecido al Espíritu Santo y están hechos polvo? Yo creo que cuando van a los pastores es porque ya quieren abrirse y decir: la he liado y estoy fatal. Los pastores van a aplicar consuelo, van a aplicar palabra, van a aplicar oración, y ese hombre que ha ido humillado va a recibir ¿qué? Perdón y restauración. Estoy convencido que es nuestra escena. Una persona que llega destrozada a los pastores y cuando preguntas hay un pecado detrás. Hermano, déjame decirte algo. Lo que más te deja triste si eres creyente se llama pecado. Estás deprimido, estás angustiado, no duermes y afanado. Centra y analiza tu vida y dime si no hay algo que sea pecaminoso. Algo que has deshonrado a Dios y te ha llevado a esa circunstancia. Aunque sea muy atrás. Pero ve a los pastores. Orarán por ti. Te aplicarán consuelo. Serás restaurado por Dios. Y habrá perdón de pecados. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero el centro es orar a Dios. No el aceite, orar a Dios. Orar a Dios. Y terminamos con el versículo 16. Hermano, para no dejar esto, me regalan solo 5 minutos. Solo 5, hermanos. Yo sé que algunos bien lejos
Si se tiene que ir alguno muy despacio, pero regálenme 5, porque esta parte ya es sencilla. Versículo 16, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hemos dicho que la palabra sanar, aquí la palabra sanar representa restaurar, levantados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ojo, que muchos traducen esa frase como la oración tiene poder. Miren, a mí me gusta que la gente aplique un poco de lógica. Yo sé que la oración tiene poder, pero hay gente que lo dice en un sentido equivocado. La oración en sí no tiene poder. Y ahora algunos, yo sé que esto les va a sonar raro. El pastor Juan Manuel está diciendo que la oración no tiene poder. Si tú oras a Baal, ¿qué va a pasar? Si tú oras a María, ¿qué va a pasar? Si tú oras a San Pedro, ¿qué va a pasar? ¿Hay poder en la oración? Hay poder en el Dios que responde las oraciones. Porque si tú diriges tu oración en otra dirección, nada pasa. Porque en sí, el hablar con un Dios, el orar a un Dios, no es lo que tiene poder. Ni siquiera tú tienes el poder. El poder está en aquel que atiende las oraciones. El poder está en el Dios que responde las oraciones. Y cuando nosotros decimos la oración tiene poder, no tiene poder porque soy yo el que ora, no tiene poder porque estoy orando, tiene poder por quien está escuchando. Tiene poder por quien recibe la oración. Es Dios el que tiene el poder. Por eso dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho, pero en tercer lugar, confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿Por qué crees que estaban mal en la escena anterior? ¿Por qué crees que estaban tan abatidos? ¿Qué tenían? ¿Qué les pesaba en el corazón? Pecados. Hay personas que creen que esto significa una ofensa hacia otro. Es decir, yo he ofendido a André y confesaos los pecados unos a otros. Pero el sentido del texto no es algo tan personal, es general. Es como que tu pecado tienes a tu congregación para poner ahí la carga y que ellos te apoyen en oración. Confesaos los pecados unos a otros y orad unos por otros. Es decir, no tiene que ser siempre a lo mejor el pastor. Puedes ir a apoyarte a otro hermano. Puedes, no sé, Diego ir a apoyarse a André, Johnny apoyarse en José Miguel. Hermano, estoy mal. Y José Miguel, ¿no será por esto? Sí, hermano, he fallado aquí. Vamos a orar unos por otros y de ahí ya salen restaurados. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. No es su oración lo que puede mucho, sino lo que ha pasado allí, la humillación, el corazón contrito y la dependencia de Dios. Eso es lo que puede mucho. Orar unos por otros es algo bíblico. Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque, hermano, Dios responde las oraciones de nuestros hermanos también. 2 Corintios 1:11, cooperando también vosotros con nosotros con la oración. ¿Cómo cooperaron con Pablo y sus amigos? ¿Cómo? ¿Qué hicieron por ellos? Orar. Y mira que dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido. ¿Quién puede impartir un don? ¿De dónde viene todo don perfecto? Solo de Dios. Pablo dice, os doy gracias porque se nos ha sido impartido un don, un favor de Dios. Pero mira cómo, por medio de las oraciones de muchos. Es decir, sé que estáis orando por nosotros y a lo mejor esa puerta abierta es vuestras oraciones. Hermano, lo que te quiero decir hoy es esto. Estás mal, ora. Estás muy mal, busca a los pastores y ora. Estás muy mal, busca a tu iglesia y ora. Pero en todo momento ora al Señor. El centro de este mensaje no era el aceite, el centro de este mensaje era la dependencia de Dios. Y sobre todo en las 3 direcciones, no siempre con los pastores y no siempre solo con la iglesia. Tienes 3 vías, pero al final ve a la fuente. Y a lo mejor tú puedes pensar que a lo mejor tu oración no vale y tú por eso siempre vas al pastor o por eso siempre vas a los hermanos. Y tú puedes pensar, ya es que yo solo mi oración, si tú supieras cómo soy yo, mi oración no vale. Y por eso Santiago termina así, y yo termino con esto. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su... Pero mira lo que ha dicho. Elías era un hombre de pasiones semejantes. Porque Elías oró en esa escena y hubo sequía, hubo lluvia. Y tú puedes pensar, es que Elías en la transfiguración, ¿quién aparece?
Oye, tú puedes pensar Elías, pero Santiago, ¿cómo ha descrito a Elías? Como un hombre de pasiones semejantes a las tuyas. ¿Sabes lo que te está diciendo Santiago? ¿Ves esa respuesta gloriosa de Dios a Elías? Mira lo que está diciendo Santiago y te vas con un buen sabor de boca a casa hoy. ¿Ves no, cuando Elías oró, paró la lluvia. ¿Ves esa gloriosa respuesta? Pues Elías es como tú. ¿Sabes lo que te está diciendo Santiago? Si a Elías le respondió, a ti también. Porque Elías no era mejor que tú. Es que Elías, luego llegó una señora que dijo, quiero matar a Elías. Y se fue corriendo. Se saca pecho contra cientos de hombres y aparece una señora y sale por patas. Es que Elías. No, Elías a veces era valiente y otras veces era cobarde. Porque era un hombre normal. Un siervo del Señor, usado por Dios, pero un hombre de carne y hueso. Y lo que Santiago dice, estás mal ahora. Porque aunque tú no seas Elías, tú eres de carne y hueso como Elías. Tú eres débil como Elías. Y tú pasarás momentos en una cueva como Elías, rogando a Dios. Y si Dios atendió a Elías, Dios te puede atender a ti. Espero que sin habernos perdido en el aceite, hayamos entendido el centro del tema. Y es que en todo momento oremos al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Gracias también por haber dado paciencia a los hermanos para poder haber, Señor, retenido, Señor, hasta el final esta palabra, Señor, que espero que dé fruto en sus corazones, que los lleve, Señor, a buscarte con confianza, que los lleve también a apoyarse en sus pastores cuando lo necesiten y buscarlos ellos, llamarlos hacia sí, y que los lleven también a confiar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que nos abramos el corazón unos a otros y podamos orar unos por otros, porque confiamos que hay poder, no tanto en la oración, Señor, sino en ti, en quien escucha la oración. Llévanos con bien a casa, guárdanos hasta nuestros hogares, guíanos, Señor, y danos una noche de paz, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.